Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas noticias. Hoy sinceramente traemos una bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta, con los ojos como platos, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba y que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, especialmente para los fans incondicionales de dos de los actores más queridos, carismáticos y magnéticos de Turquía. Estamos hablando por supuesto de los imparables Can Yaman y Demet Özdemir. Si ustedes son fans devotos de ellos, como una gran parte de nuestra comunidad, prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es impactante, revolucionario y absolutamente emocionante, y para no perderse ni una pizca de nuestras exclusivas, nuestras primicias y nuestras sorpresas como esta, asegúrense por favor de darle a ese botón rojo de suscribirse y, lo más importante, de activar esa campanita de notificaciones. Así les garantizamos que nunca se perderán nada de lo que sucede en este fascinante universo del entretenimiento. Pues bien, queridos amigos, marquen sus calendarios, porque el 17 de diciembre de 2025. Sí, lo han oído bien. Una fecha que, créanme, quedará grabada a fuego en la memoria colectiva de muchísimos aficionados a las historias que nos llegan desde Turquía. ¿Qué sucedió en ese día tan singular? Imaginen la escena, un día cualquiera, la rutina diaria desarrollándose con normalidad, la gente yendo a trabajar, las redes sociales vibrando con las conversaciones habituales y de repente, ¡boom! Una noticia te golpea con la fuerza de un rayo, obligándote a detener todo lo que estás haciendo para asimilarla. Y esa noticia, amigos míos, tiene el poder de unir dos nombres que para muchos siempre han ido de la mano, ¿verdad? Hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el momento en que protagonizaron juntos la inolvidable serie Erkenci, la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, tan avasalladora, que la audiencia mundial se enamoró perdidamente de la pareja que formaban en la pantalla. Erk y Sanem. Una historia de amor tan poderosa, tan cautivadora, que trascendió la ficción y logró conquistar los corazones de millones de espectadores en más de 50 países. Y claro, como era de esperar, los rumores, las especulaciones y los deseos de una relación en la vida real nunca cesaron. Aunque ambos actores siempre han mantenido un perfil bastante discreto y profesional sobre su vida personal, hubo momentos, gestos sutiles, miradas cargadas de significado, que avivaron aún más esa llama de esperanza en sus seguidores más fervientes. Pero ahora, amigos, la noticia que les traemos hoy no va por los rumores, no se basa en lo que se especulaba, sino en algo mucho más concreto, tangible y trascendental, algo que ha sorprendido incluso al más escéptico de los analistas del mundo del espectáculo. ¿Están listos para la revelación? El 17 de diciembre de 2025 se hizo público un proyecto conjunto, pero no un proyecto cualquiera, no una simple colaboración puntual. Estamos hablando de algo mucho más ambicioso, algo que promete no solo unir de nuevo a esta dupla tan querida, sino que lo hace en una faceta completamente nueva, inesperada y por lo visto, con un trasfondo que nos ha dejado boquiabiertos y con la mente en ebullición. Hasta hace muy poco, la información que teníamos era que ambos actores estaban inmersos en sus propios proyectos individuales. Can Yaman con su imparable incursión en el mercado internacional, especialmente en Italia, donde generó una expectación masiva con su papel en la serie Sandokan, y también con proyectos que lo acercaban a España. Por su parte, Demet Özdemir, consolidándose firmemente como una de las actrices más cotizadas y solicitadas, con proyectos en Turquía que demostraban su asombrosa versatilidad y su indudable talento, y con la mirada también puesta en oportunidades en el extranjero. Parecía que sus caminos, aunque cada uno brillando con luz propia y cosechando éxitos individuales, estaban tomando rumbos ligeramente diferentes, cada uno forjando su propio imperio artístico. Y de repente, este anuncio. Un giro de 180 grados, una maniobra estratégica y creativa que, francamente, nadie, absolutamente nadie, vio venir. El primer indicio, la primera miga de pan, llegó de forma sutil, casi como un susurro en las vastas redes sociales. Un par de me gusta mutuos en publicaciones antiguas, un comentario inocente de uno sobre el otro en una fotografía o un vídeo. Algo que los fans más observadores, los detectives de la farándula, captaron de inmediato, desatando una ola sísmica de especulaciones y esperanzas renovadas. Pero como bien sabemos, en el vertiginoso mundo del espectáculo, los me gusta y los comentarios por sí solos pueden significar muchas cosas, desde una simple cortesía hasta una señal de algo más profundo.
Sin embargo, esto, queridas y queridos, fue solo él. Preludio a una tormenta de noticias. Lo verdaderamente impactante, lo que hizo que el mundo detuviera su respiración, llegó poco después, a través de comunicados oficiales y, lo más emocionante de todo, a través de sus propias y personales redes sociales. Imaginen la sorpresa, la conmoción, la euforia que se apoderó de miles, de millones de seguidores, cuando aparecieron en sus historias de Instagram, casi simultáneamente, pequeñas pistas visuales. Can Yaman con una imagen enigmática, quizás un fragmento de guión, un logotipo abstracto o un símbolo intrigante. Y Demet Özdemir, respondiendo a esa publicación, o publicando algo propio que hacía referencia directa, con un emoji de sorpresa, de admiración o de complicidad. La energía en el universo digital se disparó. Los fans, con esa intuición que solo los verdaderos devotos poseen, empezaron a conectar los puntos, a teorizar a la velocidad de la luz, a desear con todas sus fuerzas que esto fuera exactamente lo que sus corazones anhelaban. Y sí, amigos, la verdad es que era exactamente lo que esperábamos, y mucho más. Finalmente la confirmación llegó oficial, rotunda y emocionante. No se trata de una nueva serie de televisión, ni de una película romántica convencional, de esas que ya conocen de memoria. Lo que han anunciado Can Yaman y Demet Özdemir es, nada más y nada menos, que la creación de una productora conjunta, así es. No solo van a volver a trabajar juntos, a compartir pantalla o a colaborar en un proyecto, sino que ahora lo harán desde una perspectiva completamente diferente, desde el otro lado de las cámaras, como creadores, como visionarios, como artífices de sus propias historias. Y el primer proyecto que saldrá de esta nueva y ambiciosa aventura empresarial, es un documental. Si han leído bien, un documental. Y no uno cualquiera, sino uno que promete ser una ventana al alma de la industria que los ha catapultado a la fama mundial. El título provisional, que aún podría sufrir alguna modificación, es algo así como Ecos del éxito, la senda turca. Según los pocos detalles que se han filtrado, y que hemos logrado obtener con gran esfuerzo, este documental explorará la fascinante, la vertiginosa evolución de la industria audiovisual turca, su impacto global sin precedentes y, por supuesto, el fenómeno arrollador de las Dizi, que han conquistado el planeta. Y lo más interesante, lo que nos ha dejado sin aliento, es que se dice que el proyecto tendrá un enfoque profundamente personal. En él, ambos actores, como figuras clave y protagonistas de esta ola de éxito internacional, compartirán sus experiencias más íntimas, sus desafíos más duros, sus reflexiones más honestas sobre cómo han vivido este viaje desde adentro, desde las trincheras del estrellato. Piensen en la magnitud de esto, en la audacia de esta iniciativa. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su presencia escénica magnética y su capacidad para conectar con públicos diversos, y Demet Özdemir, aclamada por su talento innato, su profundidad interpretativa y su elegante profesionalismo, uniendo fuerzas no solo delante de las cámaras, sino detrás de ellas. Esto demuestra un nivel de madurez profesional, una visión a futuro, una ambición creativa que es verdaderamente admirable. No se conforman con ser solo rostros conocidos y queridos, quieren ser artífices de contenido, ser contadores de historias influyentes, y sobre todo, quieren dar visibilidad y reconocimiento a la industria que los ha puesto en el mapa mundial. La elección de un documental como primer proyecto es, en sí misma, una declaración de intenciones muy reveladora. No es un movimiento típicamente hollywoodense, es una estrategia audaz y una forma de honrar sus raíces. Quieren mostrar el cómo y el porqué del éxito turco. Quieren desmitificarlo, pero también celebrarlo en toda su gloria. Y seamos sinceros, ¿quién mejor que ellos para hacerlo? Ellos que han vivido en primera persona la intensidad de la fama, las extenuantes giras promocionales por todo el mundo, la conexión genuina con fans de culturas tan diversas y a menudo tan lejanas. Los detalles que se han compartido son aún escasos, es cierto, pero los rumores y las filtraciones ya hablan de entrevistas exclusivas con productores de renombre, directores visionarios, guionistas innovadores, y otros actores que han sido fundamentales en la construcción de esta historia de éxito. Se rumorea, con bastante fuerza, que también habrá un recorrido por los escenarios icónicos donde se han grabado algunas de las series más famosas, explorando la atmósfera y la magia que envuelven a estas producciones. Además, se profundizará en los aspectos culturales, en las narrativas y en los valores que hacen que estas producciones turcas conecten tan profundamente con audiencias tan heterogéneas y globales.
Y por supuesto, la presencia de Khan y Demet en el documental será central, el hilo conductor. Se espera que compartan anécdotas inéditas, momentos clave de su viaje profesional que nunca antes han visto la luz, y sus visiones más personales y profundas sobre el futuro de la televisión y el cine turco. Imaginen las conversaciones que podrían tener, la química que seguramente seguirá fluyendo, incluso en un formato tan distinto al de la ficción. Será fascinante verlos juntos de nuevo, pero esta vez, no como personajes de ficción que encarnan un amor idealizado, sino como ellos mismos, como profesionales exitosos que están marcando una pauta, redefiniendo su camino y tendiendo puentes entre culturas. Esta noticia sin duda ha revitalizado la ilusión y la esperanza de miles de fans que soñaban, anhelaban, con volver a verlos juntos, aunque fuera en un proyecto, en cualquier formato. Y esto es, ni más ni menos, que un asterisco regalo doble. Primero, la confirmación de que la puerta a una futura colaboración actoral sigue abierta, una posibilidad que alimenta la imaginación de todos. Y segundo, que esa colaboración se presenta en una forma innovadora, con un propósito muy valioso y con una visión de futuro que va mucho más allá de la pantalla. Los ecos de esta noticia ya se han sentido con una fuerza inusitada en las redes sociales. Los hashtags *Khan Demet Producer, *Turkish Cinema Revival, *Hechos of the Success se han vuelto tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans están creando teorías conspirativas llenas de ilusión, compartiendo viejos clips de Erkencikus que demuestran su conexión icónica, y expresando su emoción, su gratitud y su profundo agradecimiento por esta nueva etapa que promete ser tan emocionante como sus carreras individuales. Es un testimonio vivo del cariño incondicional y del apoyo masivo que ambos actores gozan, y de la conexión especial, casi mágica, que lograron crear con el público a nivel global. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en todos los foros y conversaciones, ¿qué sigue para esta nueva y prometedora productora? ¿Será este documental solo el principio de una larga y exitosa trayectoria empresarial? ¿Veremos en el futuro series o películas producidas por ellos, quizás protagonizadas por ellos mismos, con temáticas innovadoras, un sello de calidad internacional y esa chispa única que solo ellos pueden aportar? Las posibilidades son infinitas, el lienzo está en blanco y la expectativa general es altísima. Khan Yaman y Demet Özdemir han demostrado una y otra vez que son talentosos, ambiciosos, innovadores y que están dispuestos a reinventarse constantemente, a desafiar límites y a superar expectativas. Este movimiento estratégico, esta decisión audaz, no solo beneficia a los miles de fans que los siguen con devoción, sino también a la propia industria audiovisual turca. Al crear su propia productora, no solo están generando contenido de alta calidad, sino que también están abriendo puertas, creando oportunidades para otros talentos emergentes, fomentando la innovación y fortaleciendo la posición de Turquía como una potencia audiovisual global indiscutible. Es un ejemplo inspirador de cómo los artistas pueden evolucionar en sus carreras y tener un impacto mucho mayor y más duradero que el de simplemente interpretar personajes en pantalla. Así que, mis queridos amigos, esta es la noticia que ha marcado este 17 de diciembre de 2025. Un anuncio que ha revolucionado por completo el panorama del entretenimiento, que nos llena de emoción, de curiosidad y de una expectación insaciable por lo que vendrá. Khan Yaman y Demet Özdemir, de protagonistas de una de las historias de amor más queridas de la televisión, a emprendedores visionarios que buscan contar la historia de un fenómeno global. Sin duda, un capítulo fascinante y un giro inesperado en sus ya impresionantes y exitosas carreras. Para resumir, la gran noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo es que Khan Yaman y Demet Özdemir han unido fuerzas para crear una productora conjunta, y su primer y ambicioso proyecto será un documental titulado provisionalmente Ecos del éxito, la senda turca, que explorará a fondo el fenómeno y el auge de la industria audiovisual turca. Una sorpresa increíble que nos deja con ganas de ver mucho, mucho más. ¿Y a ustedes, qué les pareció esta noticia? ¿Están tan emocionados, tan sorprendidos, tan expectantes como nosotros? Déjenme sus opiniones, sus teorías más locas, sus deseos más profundos para este nuevo e innovador proyecto en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al borde del asiento y les ha generado una gran dosis de emoción, no se olviden de darle un gran y contundente me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros.
Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos sus contactos, con todos aquellos que son fans incondicionales de Khan y de Met, para que todos estemos al tanto de esta increíble y transformadora novedad. Y si aún no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente suscríbanse al canal, es la mejor manera de apoyarnos, de animarnos a seguir buscando y trayéndoles siempre la información más fresca, más exclusiva y más sorprendente del mundo del entretenimiento. Gracias de corazón por acompañarme hoy, por su tiempo y por su dedicación. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más contenido fascinante. Hasta pronto, queridos seguidores.